en, en la parte o en el libro de familia del Código Civil y Comercial. Y en ese título, que en realidad es el título llamado el título octavo, Procesos de Familia, a partir del artículo 705, hay 4 capítulos de ese título denominado Proceso de Familia, y el tercero está vinculado con la temática que nosotros vamos a tratar acá, que tiene que ver con el capítulo 3 de ese título de Proceso de Familia, eh, que se llama Reglas de Competencia. Todo referido a los procesos de familia, en este caso, ¿no? Esta aclaración tiene que ver porque en la temática que vamos a ver, que es competencia en los procesos de familia, el código, si bien incorpora un título genérico para los procesos de familia, como este, por ejemplo, respecto de la competencia, al tratar las distintas instituciones, en este caso del derecho de la familia, tanto en la parte de matrimonio, uniones convivenciales, filiación, adopción, responsabilidad parental, alimentos, etcétera, ustedes habrán visto de que en todas esas instituciones, cuando se legisla, aparecen aisladamente algunas normas referente a lo procesal en general y de la competencia en particular. Es decir, tiene desde el punto de vista metodológico, digamos, en varias cuestiones sobre competencia y sobre todo en las cuestiones procesales, eh, no hay un ensamble en el sentido de la norma casuística tratada dentro de un título específico, como adopción, por ejemplo, o filiación, que tiene muchas normas procesales, y después el título general, genérico, este capítulo que decimos de procesos de familia. Y entonces ahí presenta algunas contradicciones o diferencias que eso tanto la doctrina como la jurisprudencia lo va interpretando en ese sentido, ¿no? Digo esto como aspecto metodológico, vamos a decir, de la temática que nos convoca. Obviamente que este tema de competencia tiene que ver con, cuando hablamos de competencia, hablamos de el juez que va a intervenir en ese proceso de familia. Y en esta cuestión o en este aspecto es muy importante porque en muchos procesos de familia se discuten la competencia previamente, obviamente, a la cuestión de fondo. Es decir, en algunas temáticas la cuestión de competencia no admite, me refiero a algunos procesos de familia, la competencia no admite discusión y entonces es una cuestión meramente teórica o irrelevante desde el punto de vista práctico. Pero en otros procesos de familia, el tema de la competencia presenta discusiones o disensos que justamente vamos a ver a través de los distintos temas y referencias jurisprudenciales, y por lo tanto va a depender de cada tipo de proceso al que nos estamos refiriendo en ese sentido, en este caso siempre, obviamente, en los procesos de familia. Cuando hablamos de procesos de familia, dejamos fuera de este taller, sería lo que tiene que ver con algo que está vinculado con la competencia en materia sucesoria, si bien está vinculado con familia, obviamente queda excluido porque el tema de la competencia en materia sucesoria es un tema muy complejo y muy discutido también, y por lo tanto es una temática que quizás requiera del abordamiento incluso de una clase, un taller específico, ¿no? Por eso digo, ese aspecto queda excluido y por lo tanto nos limitamos a los procesos, digamos, de familia estrictamente, ¿no? Este, y en ese contexto, digamos, vamos a ir abordando distintos tipos de cuestiones en relación a esta temática, ¿no?
de la competencia. Después las preguntas al final, por una cuestión también de orden, luego de que abordemos los temas, así que eso también, como siempre hacemos, a lo último, tratamos los distintos temas o preguntas o dudas en este sentido. Si te parece, Giselle, empezamos con este, Sí, con, voy, con voy a compartir tema. pantalla. Sí, ahí está. Parece poder ver. Sí. Mm, está. Ahora sí. Bueno, ahí en relación a, ahí está uno de los primeros artículos, ¿no? Mm. Regulados en las reglas de competencia, el artículo 716, que refiere específicamente donde dicen los procesos referidos a la responsabilidad parental, guarda, cuidado, régimen de comunicación, alimentos, adopción y otros que deciden en forma principal o que modifican lo resuelto en otra jurisdicción del territorio nacional sobre derechos de niños y adolescentes, es competente el juez del lugar donde la persona menor de edad tiene su centro de vida. Entonces acá aparece como eje el centro de vida del menor. Este tema esta cuestión del centro de vida, que lo adopta el artículo 716, en todos los aspectos en los que interviene un niño o niña adolescente, es decir, una persona menor de edad, toma como punto de conexión para la competencia esto que se conoce o eh, se, se llama centro de vida, que es una cuestión que apareció en realidad en la Convención de los Derechos del Niño como una reforma, la Convención de los Derechos del Niño en 1989, ¿no? Que obviamente Argentina lo ratificó y tiene incorporado como con jerarquía constitucional. Pero digo, el texto o la convención originaria de 1989 introduce una cuestión que en ese momento era novedosa respecto de niños, niñas, adolescentes, en la cual la competencia para intervenir en las cuestiones donde estén involucrados derechos o intereses de niños, niñas, adolescentes, es decir, menores de edad, este, en Sí. este caso, no se va a tomar como clásicamente el derecho ha tomado históricamente el domicilio de una persona, sino que teniendo en cuenta los parámetros y los ejes de la Convención de los Derechos del Niño, que no viene al caso acá señalar, se introduce respecto de niño, niña, adolescente, un concepto sociológico más que jurídico. Es decir, el domicilio vendría a ser un elemento jurídico en el sentido de cuál es el domicilio de una persona, ¿no? Digamos, está conectado con algo clásicamente en el derecho que es conocido respecto de ese punto de conexión en relación al domicilio donde la persona eh, tiene su domicilio y más allá de los distintos domicilios legales que existen. Pero digo, el concepto de domicilio es un, un, un tema jurídico histórico que sigue existiendo, obviamente, en el derecho. Pero en relación a niños, niñas y adolescentes se introduce un concepto sociológico que no está vinculado con el domicilio legal, sino en donde el niño tiene justamente esta palabra que se conoce, su centro de vida. O en una terminología que se ha utilizado incluso ya con anterioridad a la Convención de los Derechos del Niño de 1989, en la Convención de la Haya de Restitución Internacional, que fue suscrita también, ratificada por Argentina en 1990, la Convención de la Haya de Restitución Internacional de menores es de 1980.
o sea, 9 años antes que la Convención de los Derechos del Niño. Y en realidad ahí introduce a nivel internacional el concepto, pero no con el nombre de centro de vida, sino con residencia habitual, que es lo mismo. Es decir, la Convención de La Haya, que ratificó la Argentina de Restitución Internacional, habla de residencia habitual. La Convención de los Derechos del Niño, digamos, utiliza más la terminología de centro de vida, y en ese sentido, en el derecho interno, en distintas leyes dictadas a partir de la Convención de los Derechos del Niño, a veces el legislador utiliza residencia habitual o centro de vida. Acá, como vemos en el código, en el artículo 716, perdón, se utiliza el término centro de vida, que está vinculado a esta idea de, digo, sociológica, porque es donde el niño de hecho está integrado. Es decir, no donde tiene legalmente el domicilio, sino donde esa persona, el centro de vida o residencia habitual, se encuentra integrado. Por lo tanto, lo que introduce la Convención de los Derechos del Niño es un análisis de parte del juez, porque digamos, el domicilio es el que dice el domicilio, vamos a suponer, el documento mío dice el domicilio, no hay discusión. El domicilio es tal o tal y no se discute. El concepto de centro de vida, como vamos a ver, o de residencia habitual, según la terminología, en cambio requiere por parte del juzgador, en este caso del juez, analizar cuál es, en ese caso concreto, cuál es el centro de vida del niño. ¿Y por qué hago esta introducción? Por lo que decía al comienzo, en las cuestiones de competencia, cuando hablamos del domicilio, bueno, yo acredito el domicilio y ya está, no se discute más. Cuando estamos hablando acá de centro de vida, requiere procesalmente una investigación por parte del juez con respecto a la prueba, etcétera, para determinar cuál es el centro de vida. O sea, no hay un documento que diga el centro de vida del niño es tal. Por lo tanto, una cuestión, por eso decía sociológica, de hecho, en la cual en ese caso el juez, teniendo en cuenta los elementos a considerar, va a determinar cuál es, perdón, el centro de vida de ese niño. Y esto es muy importante porque fíjense que el 716, obviamente al estar en el Código Civil y Comercial, rige para todo el país. Por lo tanto, los códigos procesales civil y comerciales o los códigos procesales de familia, porque algunas provincias van dictando, adecuando al Código de Fondo Civil y Comercial, algunos van dictando el Código Civil Procesal Civil y Comercial, dentro del cual está familia, digo en cada provincia, y en cambio en otras provincias hay una tendencia de dictar un Código Procesal Civil y Comercial y separado una ley de procesos de familia o un Código Procesal de Familia. En cualquiera de esas versiones, entonces, las provincias, todas las provincias, cuando adecúen, o las que han adecuado ya, desde el punto de vista de los códigos procesales o las leyes procesales de familia en sus respectivas provincias, estarán obligadas a respetar esta regla de competencia en el sentido, y esta es una regla entonces unánime y homogénea, de que en el caso en la cual estén involucrados, fíjense que dicen los procesos referidos, y cuando empieza a enumerar, es una enumeración meramente ejemplificativa, porque habla de responsabilidad parental, guarda, cuidado, régimen de comunicación, alimento, adopción y otros. O sea, en cualquier proceso de familia, por ejemplo, filiación, que no está ahí, que obviamente está comprendida, en todos los procesos de familia donde están involucrados intereses o derechos de niños, niñas, adolescentes, entonces el juez competente es el lugar en donde ese niño, niña, adolescente tiene su centro de vida. Esto es muy importante porque en nuestro país este concepto
que como dije introdujo formalmente la Convención sobre los Derechos del Niño, ya en la década del 80, en la Argentina, hubo una ampliación, se puede decir, en línea con esta idea del centro de vida, aunque todavía no estaba la palabra centro de vida. En relación a alimentos, en los procesos de familia, la jurisprudencia argentina de la década del 80 registra, previo a todo esto, la posibilidad de que una demanda de alimentos, y así nació en realidad la ampliación en relación a niño o niña adolescente, no teniendo en cuenta el domicilio del demandado o del actor, sino el lugar donde estaba ese niño, niña o adolescente. Y esto era como consecuencia de que muchas veces el alimentante estaba en una jurisdicción o está en una jurisdicción distinta a donde está ese niño, niña adolescente. Y entonces, en favor de lo que era alimentos, porque nació en los procesos de alimentos, para favorecer, digamos, el acceso a lo que hoy sería acceso a la justicia, más claramente, se le dio la posibilidad de que se pudiera entablar el juicio de alimentos, el, el representante legal de ese niño, normalmente la madre, digo en los casos prácticos, la madre en representación de su hijo respecto del demandado, que era el padre, la posibilidad de entablar el juicio de alimentos en el lugar donde estaba el niño. Y en ese contexto, jurisprudencialmente, en el juicio de alimentos es donde empezó a tener, digamos, una, eh, una aplicación todo esto que hoy ya formalmente, ¿no es cierto? Eh, lo conocemos, lo llamamos como centro de vida o residencia habitual. Por lo tanto, este es un tema importante a tener en cuenta porque esto rige, como decíamos, para todo el país y entonces esta competencia va a depender del juez competente, va a depender de la prueba en ese expediente de cuál es el centro de vida del niño. Y esto es lo que nos abre justamente al debate, porque uno dice, bueno, sí, centro de vida. ¿Y cuál es la pregunta del millón? ¿Cuál es el centro de vida? Y ahí es donde empieza o nacen doctrinaria y jurisprudencialmente muchas posturas acerca de cuáles son los elementos o las circunstancias determinantes para tomar ese centro de vida. Digo, en algunos casos es fácil, en algunas situaciones prácticas, digamos, es fácil. O sea, por un niño que tiene 8 años, vivió durante los 8 años, vivió ahí. Bueno, ahí no hay duda que ese es su centro de vida. Pero el tema del centro de vida es importante resaltarlo, justamente cuando hay situaciones en donde el niño, por distintas circunstancias, niño, niña, adolescente, por distintas circunstancias, ha variado de lugar, ahí viene o empieza el punto de discusión acerca de el juzgador, en la casuística del caso, cuál va a ser ese centro de vida. Por lo tanto, el disenso no está dado en el término, sino en el contenido. Por eso digo, hay que tener presente esto, porque no hay unanimidad de criterio jurisprudencial respecto a cuál es el elemento determinante o los elementos determinantes para, ahora vamos a ver en algunos casos, eh, para a ciencia cierta saber cuál es el centro de vida. Y en eso consiste en todo caso la subjetividad o la discusión existente en el derecho argentino. Ahí creo también, doctor, que es importante en el marco de este artículo, la segunda parte, cuando dice que deciden en forma principal o que modifican lo resuelto en otra jurisdicción. Entonces, esto también da la posibilidad de que alguna resolución, por ejemplo, un divorcio con un convenio regulador donde se acordó un cuidado personal con un régimen de comunicación
en la jurisdicción de la capital federal y después uno de los progenitores se muda con el hijo a provincia de Buenos Aires, respecto a un aumento, una cuota de alimentos o un cuidado personal o un régimen de comunicación, cualquier modificación, ahí ya le cambió el centro de vida porque el centro de vida va a estar en otra jurisdicción. Entonces rompe un poco, creo, también con el principio de lo que usted decía, que está regulado, creo que yo también lo había puesto acá en una filmina, en los códigos adjetivos, que en torno a lo que tiene que ver que cuando existe un proceso principal, todos los conexos van a tramitar frente al mismo juez competente, y en este caso, este artículo 716 nos da la posibilidad que puede ser que en un principio haya tramitado un proceso en un juez competente, pero después, como el centro de vida del niño cambió, el juez competente para intervenir va a ser otro. Claro, Entonces, ahí en eso me... ese, Mm, eh, el 717, el 716 está basado en un régimen nuevo en relación a esto que decíamos antes de niño, niña, adolescente en base a la convención, ¿no? Lo que pasa es que el mismo código, al renglón seguido en el 717, en el artículo siguiente, transcribe una norma que sí ya había en el código viejo, que tiene que ver con una regla de competencia vieja, cuando dicen las acciones de divorcio, nulidad, las conexas con ellas y las que versan sobre los efectos de la sentencia, es competente el juez del último domicilio conyugal o el del demandado a elección del actor o el de cualquiera de los cónyuges si la presentación es conjunta. Entonces acá choca con esta mm, regla clásica de, la, de esto de la competencia en forma perpetua, que hablan los procesalistas, en el sentido que la primera competencia arrastra a las demás. Entonces acá nos encontramos con una contradicción que es la siguiente, que ya se ha dado en la jurisprudencia, obviamente. El hecho de que si en un divorcio, esto que dice Giselle, bueno, por la competencia, el juez competente, el que sea en el divorcio, vamos a ver. Pero justamente cuando esos cónyuges divorciados tienen hijos y hay cuestiones que se planteen con posterioridad al divorcio, por ejemplo, alimentos, o la modificación de un régimen de cuidado personal, o la modificación de un régimen de comunicación entre ellos, ahí la pregunta es, ¿qué pasa con esa variación entre el divorcio, del tiempo que pasó, y la nueva cuestión si cambió de residencia el niño o niña adolescente? Porque si tomamos el 716, va a ser el centro de vida. Entonces, ese centro de vida puede no ser el competente del juez de divorcio. En ese contexto, la contradicción de la norma y la no adecuación de estas dos reglas clásicas, de estas dos reglas, perdón, de la competencia, una clásica, histórica, procesal, que ya estaba, y la otra nueva, que es eh, surgida a partir de la convención, la Corte Suprema ya, digamos, a principios de la vigencia del Código de 2015, a poco de la vigencia, ya la Corte mantiene el criterio de que frente a esta contradicción, tratándose de niño o niña adolescente, va a prevalecer la regla de competencia del 716. O sea, si se da una contradicción, digo que se da una contradicción, ¿por qué? Por acá viene el problema, cuando hablamos de la competencia, un juez se puede declarar incompetente y el otro también incompetente. Claro, va a resolver algunos, la Cámara, en este caso decía la Corte, era un caso que discutían todos la competencia. Y el tema es la discusión, porque un juez puede decir, no, no, la regla de competencia en este caso es 717, porque acá se hizo el divorcio y entonces, como dice la ley, en todas las cuestiones conexas que se planteen incluso con posterioridad, va a arrastrar por competente. Entonces el demandado
Vamos a suponer, vivían en Capital, hicieron el divorcio. La madre con el hijo se fueron a vivir a Santa Fe. Bueno, entonces a los 3 años le inició un juicio de alimentos en Santa Fe. Y obviamente el padre, el ex marido, se presenta y dice, no, no, el juez incompetente. El juez competente acá en Capital, porque acá hicimos el divorcio. Aunque él sepa de que la competencia va a ser de Santa Fe, ya está discutida. Entonces ese juez puede decir sí, el de Santa Fe, donde yo le digo que es incompetente, o puede decir soy competente. Y entonces ahí empieza un planteo propio o específico en este sentido que no se puede evitar. Digo que no se puede evitar porque aun cuando la Corte, digo, tiene este precedente, como todos sabemos, todos los casos son, digamos, aplicables para ese caso. Por lo tanto, esta discusión jurisprudencial existe y entonces va a depender de cada juzgador, de cada juzgado, digamos, cuál es la regla de prioridad si se da esta contradicción, ¿no es cierto?, entre el 716 y el 717. Y ahí está muchas veces el problema, digamos, de la dilación procesal en estas cuestiones, porque más allá que el resultado final tenga razón uno o tenga razón otro, estamos debatiendo un tema que tiene que ver estrictamente con lo procesal, en el sentido de no con la cuestión de fondo, sino a ver qué juez va a intervenir. Y eso muchas veces para el demandado configura o representa una estrategia desde el punto de vista de dilación del proceso. Bueno, ahí uno de los fallos que trajimos a comentar de la Corte justo plantea esto y en relación a lo que decía el doctor, el factor tiempo también juega mucho a favor justamente del actor en algunos casos cuando termina modificando y convalidando un nuevo centro de vida. Porque cuando termina resolviendo, como por ejemplo uno de los casos que vamos a ver, la Corte, digamos, ya resuelve cuando le llega a la Corte, ya pasaron 3 años en donde este niño está viviendo en una nueva jurisdicción. Entonces ahí viene también la relación, bueno, ¿el traslado fue lícito o no fue lícito? Y bueno, ahí bueno, lo vamos a comentar ahora también en el fallo de la Corte, donde hay algunos argumentos específicos vinculados con eso, porque es una realidad que también sucede. Claro, porque acá, digamos, el problema lo introduce el convenio de La Haya en relación a la restitución internacional. Porque cuando habla de la residencia habitual o el centro de vida, dice donde haya permanecido el mayor tiempo en forma lícita. Es decir, el término lícito y su contrario, ilícito, es lo que acá abre una discusión muy importante con respecto al centro de vida, en el sentido de que si ese traslado, esto se plantea mucho respecto de, no, ni hablar de restitución internacional, obviamente, pero también dentro del país. Es decir, cuando ese traslado de un progenitor es inconsulto en relación al otro, y entonces se traslada. Entonces ahí abre una discusión jurisprudencial, vigente obviamente, en la cual algunos dicen, no, no, si ese traslado fue ilícito, es decir, unilateral y por lo tanto no estaba consensuado, todo este periodo posterior no puede haber un nuevo centro de vida, porque del origen ya está viciado y por lo tanto corresponde que el centro de vida sea donde está. En cambio, otros dicen, no, por más ilícito que hubiera sido, el punto de conexión es a donde el niño o niña adolescente tiene su centro de vida.
Entonces no importa si traslado por parte del progenitor o uno de los progenitores, no importa si es lícito o ilícito, lo que importa es que en ese contexto yo tengo que analizar si el niño está integrado en nuestra vida. Por más que ese lugar en donde está haya sido un traslado ilícito. Y eso es lo que genera toda una discusión o abre todo obviamente un disenso doctrinario y jurisprudencial que no hay unanimidad en ese sentido y por eso este, hay fallos en un sentido y fallos en otro sentido, digo. Porque acá el tema es cómo se toma lo de lícito, literalmente. Y entonces se entiende de que siempre ese centro de vida, en esta primera interpretación, tiene que ser dentro de la licitud. Por lo tanto, si había un traslado ilícito, ese nuevo traslado, ese nuevo lugar, no se toma como punto de referencia, porque al haber sido ilícito, no puede convalidarse el centro de vida. Pero claro, esto que decía Giselle, cuando los casos llegan a cámara, ni hablar el de la corte, cuando llega a la corte, el factor tiempo es determinante, porque quierase o no, la realidad es que el factor tiempo en algún punto puede ser decisivo, porque el tiempo en los procesos judiciales, 2 años, 3 años, y entonces cuanto más recursos hay, la corte puede pasar 4 años, 3 años, 4 años, 5 años. Entonces, cuando tiene que resolver esos 5 años, o sea, hay un planteo inicial, que es donde está el conflicto. Pero resulta que de ese planteo inicial ahora pasaron 4 años o 5 años. Y entonces, ¿qué pasó en esos 4 o 5 años respecto de esa residencia del niño? Se tiene que tomar en consideración. Modifica la situación del planteo inicial. Todo eso abre también una discusión en el sentido de cómo debe tomarse o evaluarse por parte del juzgador estas circunstancias, ¿no? Eh, y que en el tema del centro de vida queda muchas veces evidenciado en el sistema judicial nuestro eh, el enorme tiempo que transcurre de los procesos judiciales. Porque fíjense que en los principios procesales de familia que establece el Código de Fondo, principios procesales que establece el Código de Fondo, eh, cuando habla de acceso a la tutela judicial efectiva, buena fe, etc., eh, uno de los principios fundamentales que debió haber estado explicitado y que no está en los procesos de familia, estamos hablando, es el factor tiempo. Porque hay muchas sentencias que cuando son resueltas ya son atemporales. Y no es que esto, digo, un caso, 2 casos, 3 casos, muchos procesos en la cual formalmente hay una sentencia, pero ese factor tiempo, la dilación, ha hecho que ese caso ya resulte, hasta diría, abstracto en muchas situaciones y en otras ya irreversible con respecto a las consecuencias. Y en este punto queda muy evidenciado en el sistema todo esto de los recursos, las apelaciones, de cuándo va a quedar firme la sentencia. Entonces, estamos discutiendo una cuestión de forma. A ver qué juez va a ser competente. Y a lo mejor estamos discutiendo esto 3 años. Digo, pero ¿y la cuestión de fondo? No, no, eso espere. Vamos a ver qué juez va a ser competente para decidir el problema que usted tiene. Y trasládenlo esto a los casos reales. Entonces, cuando recién llegamos al punto de partida, muchas veces, ¿cuál es el punto de partida? Bueno, empezar a hablar de lo que tenemos que hablar, del fondo de la cuestión. A lo mejor pasaron 3 años en el proceso judicial.
Con lo cual eso es un tema importante porque, digamos, si bien el concepto de la convención tiene una finalidad positiva con respecto a la inmediación, que sea donde esté el niño o niña adolescente, en la práctica judicial, la degeneración, vamos a decir, de este beneficio, se ha dado en esa discusión que no tiene relación temporal. Entonces no hay un mecanismo en el sistema argentino por el cual yo esto tengo que resolver en un tiempo determinado. Entonces el juez se toma, algunos jueces lo hacen más rápido, otros más lento, etcétera, etcétera. Y entonces en eso uno está sujeto a esas vicisitudes o a esas particularidades, digamos que muchas veces este principio que es bueno termina siendo un elemento favorable para el demandado, porque introduce esta cuestión, discute, y entonces cuando ya pasó mucho tiempo, dice, bueno, que tenga razón el otro, entonces ya perdí 2 años. Le hice perder 2 años, que ya es una forma de ganar en esa dilación, más allá del fondo de la cuestión. Sí. No, ahí yo, vinculado con esto, porque justo ya que estábamos hablando de este caso del centro de vida, eh, quería comentar un fallo de la Corte muy cercano, del 6 de octubre del 2023, muy cortito, que trata esta situación justamente que estaba comentando el doctor, en el cual en una pareja con una niña se debate una situación en la cual vivían en Capital Federal, viajan a San Miguel de Tucumán, donde la madre tenía su familia. Ella se quería quedar viviendo en Tucumán, pero al final se terminan separando, vuelven a Capital Federal, donde tenía su centro de vida, y ahí lo que hace el progenitor es iniciar y meter una medida de no innovar, de la cual la madre queda notificada a los fines de que no traslade o no se mude, digamos, de Capital Federal. Ella va a buscar las pertenencias en relación al relato de los hechos de su casa, alega que sea una situación de violencia, entonces hace una denuncia de violencia contra en este caso, el progenitor. Sale una medida de prohibición de acercamiento y ella se muda con su hija a Tucumán. ¿Qué es lo que pasa acá? Cuando quieren resolver en Tucumán, ella se presenta en un juzgado de Tucumán, hace una nueva denuncia donde sale otra prohibición de acercamiento y donde le fijan alimentos provisorios. Y el juez de Tucumán se decreta juez competente. Y el Claro. juez de Capital Federal también, porque previamente había sacado una medida de no innovar, la cual estaba notificada. Entonces, frente a esta situación en que los dos se consideraban competentes, teniendo en cuenta que eran dos jurisdicciones distintas, tenía que resolver la Corte diciendo, bueno, ahora qué va a hacer frente a esta situación, cuál es el juez competente. Entonces ahí, frente a Perdón, eso, perdón. sí, Antes de esa aclaración que tiene que ver con este hecho, los casos de violencia, eh, estas situaciones, con las variantes de cada caso, son muy comunes y hay muchos fallos de cámara. Normalmente quedan firmes en cámara. Pero es toda una problemática porque cuando se inicia con cuando el origen de la separación está dado una violencia, ahí arrastra todo un problema respecto a la situación futura, porque ahí empieza a discutirse esto respecto de niños y adolescentes, esto del centro de vida, etcétera. Entonces es una problemática que la ley tampoco ha resuelto acá. Creo que con el caso de violencia debiera haber esta normativa específica, porque el punto de la normativa específica es que más allá de quien tenga razón después, como decía antes, la dilación está dado como estrategia procesal. Y entonces siempre se va a plantear por parte del demandado. Bueno, en este caso, ahora seguí, Giselle, es peor claro. porque este caso llega a la corte, o sea, más tiempo todavía. Claro, ahí es peor en ese sentido porque los dos que consideraban competentes, obviamente la nena ya estaba trasladada y estaba viviendo en Tucumán, y con una previsión de acercamiento hacia el padre, por lo tanto,
directamente estaban ahí, y cuando llega a la corte el procurador dice, bueno, yo de lo que veo de la causa, en realidad veo que hay argumentos distintos, no puedo determinar específicamente cuál de las partes tenía razón, sí veo que existe una denuncia por violencia con una medida vigente, y entonces en razón de esto entiende que el domicilio de la niña había sido en Capital, donde estaba viviendo, pero que ya hace un año, hace más de un año, estaba viviendo en Tucumán, ¿no? Por esta situación de que la madre se traslada con la niña en Tucumán. Y para resolver esta situación aplica el 706 con el centro de vida, y ahí dice, bueno, dos cuestiones. Primero lo relaciona con la ley de violencia, porque como estaba relacionado con una medida de violencia vigente que había sacado, digamos, el juez, tanto en Capital como en la provincia de Tucumán, primero dice, vinculado con la cuestión de violencia, dice, opino que sujetar a la víctima a cumplir en el foro del eventual agresor las diligencias propias de este tipo de asuntos expondría a la damnificada a su revictimización, lo cual es repudiado por la ley 26.485. Primero dice eso y después dice, el enfoque aquí propuesto guarda coherencia con el 706 en cuanto a consagra la necesidad de valorar el mejor interés de la persona menor de edad involucrada, así como el respeto de la tutela judicial efectiva y la inmediación como principios generales que deben regir en los procesos de familia. Y teniendo en cuenta este artículo 706, considera en este primer dictamen el procurador que tenía que ser juez competente el juzgado de Tucumán, donde tenía ahora la niña su centro de vida que estaba viviendo ya hace más de un año y medio. La mayoría, digamos, de los jueces convalidan, digamos, hacen propio, digamos, este voto por el procurador, pero hay una disidencia que me parece interesante, que es la del doctor Rosencraft, porque él argumenta distinto. Él dice, primero, de las constancias de la causa no surge que el progenitor haya consentido el traslado de la niña, sino que por el contrario, solicitó ante un juez nacional una medida de no innovar a su domicilio que fue concedida, o sea que la parte estaba notificada. Y después dice, el artículo 716 asigna el conocimiento de los procesos relativos a los niños al juez del fuero en el cual se sitúa su centro de vida, entendiendo como el lugar donde la persona menor de edad hubiese transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte de su existencia conforme el artículo 3 de la Convención y la ley. Entonces, pues dice, toda vez que no se ha acreditado la licitud del traslado y que la niña ha transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte de su existencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, corresponde que intervenga en las presentes actuaciones la justicia nacional en lo civil, porque en realidad dice, bueno, no puedo determinar, digamos, de la causa, lo único que puedo ver es que vivía en Capital Federal, fue notificado, digamos, de una medida no innovar para que no la traslade, y así todo lo trasladó. Y en función de los episodios de violencia efectuados por la progenitora, que motiva el dictado de una orden de restricción, lo que alega es que, como eso en sede penal, es una causa que fue archivada por el Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y entonces en atención a la carencia de elementos de prueba suficientes. Al finalizar, en atención a las demoras verificadas en autos, corresponde exhortar a los jueces competentes a fin de que resuelvan a mayor brevedad posibles las controversias ventiladas en torno a la niña. Me parecía interesante porque acá en el marco de la Corte como que se ve una incidencia distinta diciendo, bueno, en realidad yo lo que puedo ver con los argumentos de la causa es que el traslado no se dio de una forma lícita, porque el progenitor se estaba oponiendo, pero lo que no hizo, digamos, lo que sí hace la mayoría de los jueces es valorar este otro elemento que es la violencia. Entonces, bueno, existe una situación de violencia, por lo cual yo no puedo hacer que la víctima, en este caso, digamos, tenga que volver a pasar por una revictimización teniendo en cuenta la ley, la convención. Pero digo, acá lo que me parecía es que esto obviamente cuando llegan, terminan obviamente radicados, digamos, en Tucumán, pero ya cuando resuelve esto es de 2021 y esto se terminó resolviendo el mes pasado. Entonces, el tiempo, el que la nena, digamos, permaneció, digamos, en Tucumán desde enero del 2021 hasta la fecha, es un montón de tiempo en donde ya, digamos, también se queda configurado otro centro de vida, eh, y que también creo que lamentablemente, digamos, obviamente que se tiene que vincular y relacionar, pero esto de a veces las denuncias de violencia terminan como generando
estas situaciones de cambiar, digamos, otro tipo, digamos, acá se discutía el tema de dónde tenía que vivir la niña y por esta también denuncia de violencia es un elemento que lo tienen en cuenta a los fines de ver cuál es el juez competente. Y a mi criterio considero que son dos cosas distintas, igual Claro. entiendo la aplicación de la convención, porque a veces, muchas veces en la práctica, si no se termina generando una situación que se hacen denuncias falsas a los fines de cambiar la competencia, y eso tampoco, digamos, termina siendo generando buena jurisprudencia en ese sentido. Sí, el tema de la licitud o ilicitud también, visto en un criterio actual, me parece que no. Eh, digamos, eh, la licitud o la ilicitud de ese traslado está dado también o motivado con la causa o la razón. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando estamos en circunstancias donde, por ejemplo, el cese de la convivencia ha sido por violencia y se ha trasladado la víctima a otra jurisdicción, pues si es la misma jurisdicción, no hay problema, no hay discusión sobre eso. Estamos hablando que se ha trasladado fuera de la jurisdicción donde tenía o donde residía en este caso. Y obviamente llevando consigo al niño, niña o adolescente. Ahí en ese contexto, a mí me parece que analizada la problemática familiar, ese traslado es entendible en ese contexto y por lo tanto lo de lícito o ilícito no es aplicable porque en realidad es formalmente, a ver, la víctima, vamos a suponer, como el caso creo que es ese, de hecho, ella era de Tucumán, ¿no es cierto? Ellos tenían familia en Tucumán, pero vivían Bueno, en pero Capital. bueno, vivían en Capital, pero vamos a suponer que ella tenía Sí, familia en Tucumán. sí, Entonces, vamos a suponer que estaba casada o convivía, es igual y tenían un hijo. Y entonces cesa la convivencia por una cuestión de violencia. La víctima, en este caso, si toda su familia está en Tucumán, está obligada a ir a Tucumán. Entonces, vamos a aplicar la lógica de si esto es lícito o ilícito. Para ella poder ir a Tucumán, le tendría que pedir autorización para que sea lícito al agresor. Y el agresor no se lo va a dar. claro, no, claro, sí, Entonces, sí. o sea, Acá el exigir, condimento era que estaba justo notificada previamente de esta por medida, eso, por eso. la medida de no innovar para que no se mude. Entonces, eso era lo que era Bueno, raro en el. claro, Igual pero no sabemos todos los hechos, pero digo, eso era lo que sí. claro, pero los hechos, como dicen en la corte, no importa. Sí, ¿Por qué ella se fue a vivir, por qué ella se fue a vivir a Tucumán? sí, No, no sabemos por qué, pero se fue a vivir a claro, Tucumán. sí, Ahora, sí. entonces, en Tucumán, obviamente se fue a vivir a Tucumán, vivía en Capital. Se fue a vivir a Tucumán es porque no tenía otra posibilidad. Entonces, en ese contexto, digamos, yo tengo que entender que si ella plantea algo en Tucumán, no es, a ver, cuando uno habla de licitud o ilicitud o de la jurisdicción, cuando uno dice para que uno unilateralmente no elija la jurisdicción, ¿no es cierto? Que es el forum shopping, que se llama a nivel internacional. Mm. Entonces yo unilateralmente me traslado para decir, bueno, vengan acá. Todo eso como regla procesal es válido y está aceptado en el ámbito procesal como lógico, obviamente, porque yo unilateralmente no puedo modificar. Ahora, en las problemáticas de familia, esta aplicación resulta que no es compatible esta lógica, porque uno dice, bueno, se fue a vivir a Tucumán para llevarlo a litigar a Tucumán.
no me parece que surja de eso. No, claro, no. Entonces, lo de lícito o ilícito No aplicado tiene, al sí, conflicto familiar, porque para ser lícito tiene que tener la autorización del otro. sí. Y en esa problemática familiar, lo No último que es va a dar, imposible. claro, digo, me voy Sí, yo, me pegaste, me voy. Entonces sí, después le toco la puerta y le digo, mira, me voy a topar, autorizame sí, acá. No, sí. es decir, el No, creo que contexto sí, hace que no sea aplicable eso que como regla general es válido, sí. pero en las cuestiones de familia me parece que no. Por eso ahí cuando aplican en la corte hacen esta interpretación aplicando lo que es, digamos, teniendo en cuenta la ley de violencia de género, y dice, bueno, yo tengo que aplicar esto teniendo en cuenta esta conexidad con esta denuncia y esta ley, esta vigente. Creo que a mí lo que me llamó la atención en la disidencia es esto de cuál era la diferencia de criterio en Claro, relación porque a que había una notificación. Por lo general no pasa esto de que está la prohibición de no innovar antes, sino que existe, como usted decía, o se da la situación de violencia y se va donde puede, lógicamente, donde está su familia, pero sí. Eh, bueno, entonces en esto termina, digamos, el juzgado de Tucumán siendo competente. Otro de los cuestiones vinculadas estaba relacionado, digamos, que quería comentar, ahora ya le va la palabra si quiere usted, doctor, con un fallo de compensación económica de la Cámara, eh, en donde específicamente acá también se discutía en la Cámara Civil si era juez competente en civil o en Departamento Judicial de La Matanza para tramitar la compensación económica entre dos cónyuges y también una cesación de cuota de alimentos, pero entre cónyuges. uh-huh. Ahí el juez de primera instancia se declara incompetente para seguir interviniendo en el cese de la cuota y en el expediente de compensación económica y ordena la remisión a La Matanza. ¿Por qué? Porque dice que existe el principio de conexidad en donde existían ya otros expedientes relacionados como responsabilidad parental y demás, entonces como ya intervino otro juez, la compensación económica y los alimentos entre cónyuges tendría que ir ahí. Cuando la actora apela esto, ella se basa primero en relación al centro de vida, que también lo pone juzgado del juez de primera instancia, ella dice, el centro de vida de la niña, si bien ahora está en provincia de Buenos Aires, es una cuestión excepcional porque está haciendo un tratamiento específico. Por lo tanto, el centro de vida no es que cese permanente, primero la primera cuestión que alega. Y lo segundo que dice la actora, dice, acá lo que yo estoy solicitando es una cuestión netamente patrimonial, donde la competencia de la compensación económica me la está atribuyendo al código en el 717, 18 y 19. Por lo tanto, donde me dice que el último homicidio conyugal o el del demandado es donde yo puedo iniciar, como va a ser el juez que va a intervenir. Entonces, el demandado, por el contrario, sostiene que en realidad por el principio de conexidad con los otros expedientes, como sostuvo el juez de primera instancia, debería tramitar en La Matanza. Y ahí en ese sentido, eh, lo que hace la Cámara cuando resuelve, es decir, en este caso, dice, bueno, en principio conviene señalar que la competencia en materia de familia, cuando involucra el interés de personas menores de edad, cuenta con una regla fundamental a tener en cuenta, consistente en la prevalencia del centro de vida, debe reconocerse esa situación. Y se debe priorizar el principio de la tutela judicial efectiva, que suele exigirle mediación y el contacto de mediación y el contacto directo de los operadores con la justicia. Después refiere al centro de vida, que se configura por la residencia principal permanente de actos, bueno, que ya lo vimos, y el 716. Pero dice, bueno, en el presente caso se revierten determinadas particularidades, porque aparte del centro de vida, la totalidad de la problemática familiar pasa en los expedientes conexos. Entonces, basándose en esta conexidad, considera que hay suficientes razones como para dar sustento a la decisión
en tanto que la conexidad implica la vinculación de dos o más pretensiones, no solo por alguno de sus elementos, sino cuando se encuentran relacionadas. Entonces ahí fundamenta, después pone un concepto, digamos, tomando el libro de Palacio, de que en realidad por el principio de conexidad acá, la compensación económica debería tramitar en el juez donde están las otras causas conexas, donde estaba responsabilidad parental y demás, por más que se trate de una cuestión patrimonial entre las partes. Y ahí, bueno, perdón, ahí vuelve con lo mismo y termina entonces declarando que es juez competente, en este caso, el juzgado de la provincia. Acá me parecía interesante porque si bien acá sí hay una cuestión de dos normativas distintas, porque para la compensación económica sí es una cuestión patrimonial entre los cónyuges o entre las partes, donde no aplica, digamos, de forma directa el tema del centro de vida, pero acá lo que hace la Cámara dice, bueno, yo no lo puedo tratar solo, sino que me opera el principio de conexidad con los otros expedientes, porque la problemática familiar hace que se tengan que resolver todas las cuestiones juntas. Y me parecía atinente que si bien aparte no lo decía el fallo, también no hay que perder de vista que una de las pautas que tiene que tener el juez para fijar la compensación económica es también quién se queda a cargo de los chicos, las cuestiones de la asignación de roles, y que también eso por ahí lo podría, digamos, le podría servir tener ese expediente, si había un expediente de responsabilidad parental, de comunicación y demás, para poder ver los elementos que ahí se están discutiendo. Pero bueno, acá me pareció interesante porque acá sí ponen el principio de conexidad, más allá de que el código respecto a las cuestiones de compensación económica no aplica esta cuestión ni el centro de vida en este caso, ni la conexidad con los principales. Sí, en cuanto a la compensación económica, cuando, cuando se discute el tema de juez competente en razón de la materia, del fuero, vamos a decir, ahí no hay ninguna discusión que el fuero de familia, esto que estamos hablando, ¿no? Acá lo que estamos discutiendo es capital o provincia. Donde sí está la discusión en el caso de uniones convivenciales es cuando se plantea por parte de ex convivientes demanda en relación a los bienes por el 728. Como sabemos, las uniones convivenciales no generan ningún régimen patrimonial. Pero el 728 dice, sin perjuicio de aplicación de las normas generales, por los principios generales, enriquecimiento sin causa, interposición de personas, sociedad de hecho, etc. Ahí sí está discutido, en vigencia del código, si el juez competente es el fuero de familia o el fuero civil. Algunos entienden que el juez competente es civil, porque en realidad ellos están planteando la aplicación en lo patrimonial de una institución genérica, como el enriquecimiento sin causa, los principios generales, como dice el 728. Y entonces tiene que ser el juez civil. En cambio, hay otro criterio que me parece que es más adecuado, que entiende de que el juez competente es el fuero de familia, porque lo que determina ahí la competencia es el conflicto de la unión convivencial en el sentido de como forma de familia, ¿no es cierto? Pero bueno, eso sí está discutido. No el caso de compensación económica, porque compensación económica está reconocido a las uniones convivenciales. Entonces, es el fuero de familia, eso no se discute. Pero sí está discutido con respecto a los bienes, si se pretenden demandar respecto de algunas consecuencias patrimoniales derivadas de la unión, ¿no? Tema que también es importante esa discusión porque está discutida, o sea, no es una cuestión unánime. Entonces,
lo primero que se introduce muchas veces es esto que decíamos, la discusión del demandado, que dice, no, este no es el juez competente. Y el otro dice, sí, este es el juez competente. Eh, este, eso en relación, decía, a, la, a los conflictos derivados de las uniones convivenciales, porque si bien los bienes no tienen un régimen legal, es lo que más se judicializa en realidad en relación a los convivientes. Entonces, ahí plantea una discusión con respecto, en razón de la materia, qué juez es competente. Sí, Sí, ahí, no, y eso, bueno, en relación al fallo de compensación económica, lo otro que iba a decir, no sé si quiere que veamos estos últimos artículos de reglas de competencia en relación a, ya que lo mencioné, alimentos y compensación entre cónyuges o convivientes, que específicamente el Código Civil y Comercial, bueno, ahí en esta parte establece que en las acciones por alimentos o por pensiones compensatorias entre cónyuges o convivientes, es competente el juez del último domicilio conyugal o convivencial, o el del domicilio del beneficiario, o el del demandado, o aquel donde debe ser cumplida la obligación alimentaria de elección del actor. sí. Entonces, claro, Esto que dice el 719 es lo que, sobre todo en alimentos, eh, es lo que nació en la jurisprudencia en la década del 80, de establecer la competencia múltiple en alimentos a elección del actor. Eso es lo que ahora expresamente 719 se consagra para favorecer el acceso a la justicia en los casos de juicio de alimentos. Lo que se llama competencia múltiple. claro. Eh, Este, que es donde más se ha desarrollado la amplitud de la competencia en el proceso de alimento, de todos los procesos judiciales de filiación, de familia, el proceso de alimento es el que ha tenido mayor amplitud. Y eso es lo que refleja ahora, digo, el 719, ¿no? Que le da, fíjense, a opción de, porque lo importante acá es la última parte. O sea, esa competencia múltiple la va a elegir el actor, no el demandado. Entonces el demandado no puede decir nada. Tiene que allanarse a la elección que hizo el actor, que es para favorecer, por eso decía, el acceso a la justicia. Claro, bueno, eso es en el fallo que yo traje, lo que se basaba en la actora. La actora dice, yo voy a iniciar la compensación económica porque el último domicilio conyugal, o en este caso, o el domicilio, bueno, de la beneficiaria, porque ella era la que estaba pidiendo la compensación, es acá en Capital. Y en realidad es una cuestión patrimonial, no se me tiene que aplicar el centro de vida en línea de 716, porque esto es una cuestión entre cónyuges, esto es lo que alegaba. Pero el criterio, digamos, del demandado y lo que resuelve la Cámara es decir, bueno, más allá de eso, la realidad es que existen otros expedientes conexos que tramitan, digamos, en Provincia de Buenos Aires, en La Matanza, y que por un principio de celeridad, de una cuestión de economía procesal y demás, es mejor que un juez resuelva todo. Y entonces terminan, digamos, en ese caso, otorgando, digamos, la competencia a este juez ahí en La Matanza. Eh, Ahí me parece interesante porque en realidad en principio acá no se debería aplicar el centro de vida, pero sí lo que hacen es no aplican este 719, pero sí aplican el principio sí digamos, de los códigos adjetivos diciendo por conexidad tramitan los otros expedientes y es mejor que se resuelva todo por un mismo juez que intervenga en los mismos procesos. Entonces, bueno, será una cuestión también del caso en concreto. Sí, sí. Después está el de filiación, también el 720. Sí, ahí en la acción de filiación, excepto que sea el actor,
excepto que el actor sea persona menor de edad o con capacidad restringida, es competente del juez de domicilio del demandado. Que ahí también es importante porque en la mayoría de los juicios de filiación, eh, es, el supuesto hijo o hija es menor de edad. Es decir, que la mayoría de los, cuantitativamente, los juicios de filiación más numerosos son aquellos en la cual la acción es entablada por el representante legal del niño o niña adolescente, menor de edad, obviamente. En ese caso, o sea, la regla general es lo que se da en el menor número de casos, que es cuando el actor es mayor de edad. Ahí entonces, el juez competente es el domicilio del demandado. Esa sería la regla general. Lo que pasa es que la excepción es lo que se da en la mayoría de los casos, que el actor es menor de edad. Entonces, ¿cuál va a ser esa competencia? El del domicilio y la residencia, en este caso, el centro de vida del menor de edad, no el domicilio del demandado. Siempre que no coincida con el domicilio del demandado, ¿no? Es irrelevante. Ahí eso es importante porque si una persona que tiene un hijo vive en Capital, tiene relaciones con una persona que queda embarazada y vive en Neuquén. Tiene un hijo, en este caso, la madre vive en Neuquén, tiene un hijo y el padre vive en Capital, o sea, el demandado. La madre ahí en representación del menor de edad, si se entabla la acción, en ese caso, podría ser que sea o es competente, sería competente en Neuquén, que ya pueda entablar el juicio de filiación, basado en el 716 que decíamos hoy, que es donde tiene el centro de vida de ese niño o niña adolescente. Porque si no se la obligaría a venir a ella a Capital, a la madre, en el caso, para que haga el juicio de filiación en Capital. Entonces ahí modifica la regla de competencia dándole prioridad al lugar donde se encuentra el menor de edad o la persona con capacidad restringida, si fuera el caso, que pueda entablar la demanda en esa jurisdicción. Ahora, hasta ahí está claro en relación a lo que dice el 720, el principio general y la excepción. La discusión está que no resuelve la ley en punto a la competencia cuando se trata de una acción post-mortem patris. Es decir, nosotros sabemos que las acciones de filiación se pueden entablar, obviamente, vida del supuesto padre o supuesta madre, o también luego de su muerte. Es decir, cuando el demandado, el supuesto padre, está muerto. Ahí se llama acción de filiación post-mortem patris, que siempre ha existido, digamos. No hay ninguna duda que se puede entablar la acción. Ahí obviamente el demandado va a ser los herederos del supuesto padre, ya fallecido. Hasta ahí no hay ninguna duda. Que los demandados van a ser él o los herederos, según quien sean, de ese supuesto progenitor. Pero ahí sí se plantea la discusión de si rige el artículo 720, este que estamos hablando, o si rige el fuero de atracción en materia sucesoria.
Porque en sucesiones, como sabemos, el juez competente, en sucesiones hay fuero de atracción, o sea, atrae a todas las cuestiones en las cuales tiene vinculación con el sucesor. Formalmente ni el Código Viejo ni el Código Nuevo comprendieron expresamente el juicio de filiación post-mortem patria. Es decir, nunca la ley en el fuero de atracción estableció expresamente como un caso de fuero de atracción. Los casos son otros que no nos interesa acá. Pero la jurisprudencia históricamente, tanto en vigencia del viejo código como del nuevo código, existe la discusión de si, cuando hay un juicio de filiación post-mortem patria, el juicio de filiación tiene que ser tramitado en el juzgado donde está tramitando la sucesión, es decir, si hay fuero de atracción, o si rigen las reglas comunes, el 720. Ahí hay dos posturas jurisprudenciales, esto digo tanto en el viejo como en el nuevo, porque esta discusión, el nuevo tampoco lo solucionó expresamente, entonces sigue vigente toda esa discusión, y entonces, acá está el problema. Yo tuve relaciones sexuales con una mujer que vive en Neuquén. Tuvo un hijo. Yo no lo reconocí, no lo reconozco, si lo reconozco no hay ningún problema. Entonces, frente a eso, me planteé una acción de filiación de la paternidad extramatrimonial, en este caso, que es la más común de las acciones de filiación. Entonces, si nosotros vamos al 720, en el ejemplo que estoy diciendo, yo vivo en Capital y ella vive en Neuquén. Si aplicamos el 720, yo en vida del demandado podría iniciar el juicio de filiación en Neuquén, porque es el menor de edad, en este caso sería la excepción. Ahí no hay discusión. La discusión está si el supuesto padre fallece y entonces la madre en representación del menor, justamente para, muchas veces la finalidad obviamente es del juicio de filiación post-mortem, patris, es muy habitual porque obviamente para heredar tiene que hacer un juicio de filiación, porque como yo no lo reconocí, si es mi hijo, me tiene que hacer un juicio de filiación. Entonces, está claro que mi sucesión se abre en capital. Eso no hay discusión. La discusión estaría, entonces, si ella me quiere iniciar un juicio de filiación, si me inicia, pues si ya inició no hay ningún problema, continúa. Okay. Pero si ella me inicia un juicio de filiación, producida ya la muerte del supuesto padre, ahí se abre la discusión de si hay o no fuero de atracción. Para los que dicen que hay fuero de atracción, yo tendría que plantear la acción de filiación en capital, donde está tramitando el sucesorio, vamos a decir. En cambio, otros dicen, no, sigue aplicándose la regla del 720. Por lo tanto, podría entablarlo en Neuquén. Eso sí está en discusión y no hay unanimidad, digamos. Y entonces ahí volvemos. El juez puede decir, se puede declarar competente o se puede declarar incompetente. Porque ¿cuál es el problema acá? ¿Y por qué la jurisprudencia tiende mayoritariamente a considerar que hay fuero de atracción? Porque los demandados, ¿quiénes van a ser, dijimos? Los herederos. Entonces ahí la ley prioriza, no la ley, no, la jurisprudencia prioriza el hecho de que si los herederos del causante que van a la sucesión tienen un juicio, obviamente, el causante, que es el supuesto padre, no tengan que ir ellos a Neuquén, los herederos, como demandado en ese juicio de filiación. Entonces,
Hay un criterio jurisprudencial mayoritario que dice que en el caso de la filiación post-mortem patris, por distintas razones y circunstancias, opera el fuero de atracción. Pero bueno, esa sería la discusión o la duda si el juicio de filiación se entabla con posterioridad a la muerte del supuesto padre, ¿no? Lo que no admite discusión este 720 es si es en vida. Eso es lo que no admite discusión, que se aplica al 720. La duda está con respecto a al progenitor, supuesto progenitor ya fallecido. Pero bueno, hoy decíamos, ¿qué quería decir vos, Giselle? No, nada. Estaba viendo si habíamos eh, visto todos los artículos, pero el de uniones convivenciales usted hizo referencia antes. Sí, el, el de uniones convivenciales del 718, cuando dicen los conflictos derivados de las uniones convivenciales, es competente el juez de domicilio convivencial o del demandado a elección del actor. Eso sería en el caso de que las partes configuren legalmente los requisitos del 509 y 510 como uniones convivenciales. Claro. Para los efectos de familia que prevé el título de uniones convivenciales sería esta competencia. La discusión está, por eso decíamos, cuando entre ellos se entablan cuestiones que tienen que ver con los principios generales, porque ahí algunos hacen prevalecer el objeto de la litis y otros hacen prevalecer la condición o calidad de las partes, que son familias, según sea el fuero civil o de familia, ¿no? Eso sería lo que tiene que ver este, con esta regla de competencia del 718. No, hoy decía esto de que el código tiene normativas, además de esta, que son las normas generales para todos los procesos de familia, tiene normativas especiales, ¿no es cierto?, en la parte después de... Y una de ellas es, decíamos hoy con Giselle, el tema de adopción, ¿no es cierto? Porque cuando se legisla sobre adopción, ya en el título de adopción, aparecen referencia a la competencia. Sí, que ahí justo Ahí ahí está, por justo ejemplo. puse sí, los artículos justamente en eso, y en la, justamente en las reglas de procedimiento para la declaración de adoptabilidad, cuando dice que se rige por las siguientes reglas, pone distintos principios y una de las reglas específicas es tramita ante el juez que ejerció el control de legalidad de las medidas excepcionales, o sea que ahí ya no se está hablando como juez competente el que va a declarar la situación de adoptabilidad, el que intervino respecto al control de legalidad de las medidas excepcionales que se pueden tomar de acuerdo a la ley 26.061. Y respecto a la guarda, también el 612 refiere que la guarda con fin de adopción debe ser discernida inmediatamente por el juez que dicta la sentencia que declara la situación de adoptabilidad. O sea que ahí también nos está diciendo que el juez competente para la guarda va a ser el mismo juez que declaró la situación de adoptabilidad. Esto, digamos, Ahora, también, sí. sí, como sabemos, para llegar a la adopción propiamente dicho, hay varios mini procesos judiciales. Al, El proceso de la declaración judicial de adoptabilidad, el de la guarda preadoptiva, que es judicial, y después ya la adopción propiamente dicha, ¿no es cierto? Fíjense que en estos dos primeros, de acuerdo a estos 609 y 612, en la declaración de la situación de adoptabilidad y en la guarda preadoptiva, en lo que hace a la competencia, el código mantiene un criterio viejo que sería como el 717, o sea,
la perpetuati jurisdicción, remitiendo al origen, ¿no es cierto? Como en el divorcio. El divorcio arrastra todos los efectos. Entonces dice, en la declaración de adoptabilidad, tramita ante el juez que ejerció el control de legalidad de las medidas excepcionales. Claro, puede ser que el niño, o niña, o adolescente, ya no esté ahí. Su centro de vida esté en otro lugar. Lo mismo en la guarda. Dice, la guarda con fin de adopción debe ser discernida inmediatamente que dicha sentencia se declare la situación de adoptabilidad. O sea, se toma como punto de referencia en la competencia el origen del expediente. Y muchas veces pasa tiempo, años, y cambia la situación de ellos. En cambio, en el juicio de adopción, ya propiamente dicho, 615, fíjense que dice, el juez competente el que otorgó la guarda con fines de adopción, que ahí sería como ir al origen, a elección de los pretensos adoptantes, el del lugar en que el niño tiene su centro de vida. Si el traslado fue tenido en consideración en esta decisión. Es decir, que acá introduce el elemento del criterio de competencia nuevo del 716, el centro de vida, dándole la opción, digamos, de que el juez competente para la adopción propiamente dicha sea el que otorgó la guarda o, o donde está el centro de vida niño, niña, adolescente. Digamos, en realidad lo que quiero decir es que estos dos criterios son dos criterios distintos. Ahí la ley tuvo que haber simplificado en el centro de vida como el principio general, porque fíjense, acá viene lo que decíamos antes. El 716, la regla general, dicen todos los procesos respecto de niño, niña, adolescente, el centro de vida. Sin embargo, el 609 dice otra cosa, porque en el juicio de declaración de la situación de adoptabilidad no es el centro de vida, es donde se ejerció el control de legalidad de la medida excepcional. Lo mismo el de la guarda. Es decir, acá el criterio coincidente con lo general tiene que, porque todo esto son procesos de familia. La pregunta sería, ¿por qué va a haber excepción con respecto a que en algún proceso sobre niño o niña adolescente no va a ser el centro de vida? Porque entonces estamos volviendo a un criterio viejo. Eso también es importante para plantearlo eventualmente como abogado, ¿no? Litigante para hacer prevalecer en definitiva el centro de vida, ¿no? Mm. Este, ¿qué más iba a decir vos? No, nada, eso, doctor, eso que íbamos a agregar respecto al tema de estas normativas de adopción y respecto a las normas de competencia, ahí ya estarían todas porque terminaban con filiación, acciones de filiación, y bueno, y las de compensación y las otras ya las vimos. Eh, Sí, no, si te parece, nos abrimos a preguntas. sí, les Este, dimos. ¿Estás, Carolina? ¿Estás sí, ahí? Sí, ahí está. Sí, sí. sí, ahí estoy. Les recuerdo entonces y vamos a abrir las preguntas que pueden levantar la mano mediante reacciones de Zoom, que está abajo al lado de compartir pantalla, y les damos la palabra. A ver qué. No sé si alguien está levantando la mano, yo no veo. Sí, a ver si te puedo habilitar el micrófono. Celeste Novelli.
¿A quién? Perdón. Celeste Novelli. Ahí va. Celeste, y podés activar el micrófono. Bueno, muchas gracias. Profesor, muchas gracias por el taller, es muy pedagógico. Le hago una consulta. Sí, Respecto de bebés, pensemos bebés de 3 sí, meses, 4 sí, meses, ¿no? sí, Parejas que se separan, el bebé obviamente queda a cargo de la madre. sí. ¿Cómo se interpreta el centro de vida de un bebé? Un bebé que está todo el día en la casa, no va a guardería, obviamente no va a jardín de infantes. Es con quien tiene la guarda, en este caso la madre, ¿no? O sea, quien de hecho está a cargo de eso. Pero, ¿cuáles son Porque, los elementos que se tienen no, en cuenta? Esa es mi pregunta. justamente esto, en los primeros años de vida, no hay una vida en relación fuera del grupo familiar, normalmente. Entonces, cuando hablamos vamos a suponer una persona de 12 años, 13 años, cuando hablamos del centro de vida, la jurisprudencia hace hincapié no solamente donde está viviendo, digamos, con qué familia, con quién, sino también el lugar donde va al colegio, donde va a lugares de esparcimiento, donde tiene sus amigos, amigas, etc. Todo eso hace el contexto de lo que sería el centro de vida de una persona de 12, 13, 14, 15 con más razón. Ahora, cuando estamos hablando de una persona, como vos decís, de pocos meses de vida, ahí esos elementos no aparecen. Entonces se reducen casi exclusivamente a quien tiene a su cargo a esa persona, con quien vive de hecho. Y en ese caso que vos decís, donde está viviendo con la madre. Ese sería el centro de vida. Perfecto, muchas gracias, doctor. No, por favor. Por eso el centro de vida o la diferencia de los elementos a Bueno, considerarse, tiene Delia. Ay, perdón. no, decía que en el centro de vida, cuanto mayor es la edad, mayores son los elementos que se introducen para la determinación del centro de vida. E inversamente, cuanto menor es la edad, es más fácil. Sí, Delia, perdón. Bueno, muchas gracias, Celeste. Ahora le damos la palabra a Delia. Delia, y puedes activar el audio. ¿Ahí se escucha? Sí, Sí, ahí se escucha. Bueno, no, yo lo que quería consultar es sobre un contrato a distancia firmado en el marco de un juicio por daños y perjuicios por empobrecimiento después del divorcio, que había tramitado en 2017 en Lomas. Para sí. usted, doctor, ¿cuál es su opinión en cuanto a la competencia, habiendo sido, en primer lugar, un contrato a distancia, digamos? ¿Y quién es el que vive? ¿De los dos vive en Loma? Ellos tenían el último domicilio de la sede conyugal, era en provincia, en Lomas. Sí, sí, ahí podría ser inicialmente, porque si es a distancia, podría arrastrar esa competencia ese juez que intervino en ese caso, del que vos estás diciendo de Loma. Pero Claro, pero puede. la mediación se Ujú, desarrolla acá en Cava. sí, y bueno, Y yo lo que, ahí se lo que introduce el entiendo aspecto. es que, claro, como es una cuestión patrimonial, es un Sí, convenio que quedó parcial, pero tuvo principio de ejecución, y el demandado incumplió. sí. Entonces, la competencia por el tema patrimonial y por ser un contrato de tipo electrónico, digamos, porque es Ujú, por el Adobe Sign, sí. ¿cuál sería la competencia para usted? Es que el problema ahí es que si sería una cuestión exclusivamente patrimonial, sería una cuestión. Ahora, el problema es que vos estás diciendo que esas partes eran familia, Excónyuges es están cónyuge. divorciados Bueno, desde por el eso, 2017 y no hay menores. ahí es donde, si bien es importante, obviamente el objeto de la ley tiene un tema patrimonial, en este caso que vos decís, no es tan absoluto el tema de que arrastre estrictamente lo patrimonial.
Por lo tanto, podría llegar a discutirse esa situación en razón de esa cualidad o condición que tenían las partes que lo han hecho a ese contrato, no en términos, digamos, o de naturaleza contractual puramente, sino de naturaleza familiar. Obviamente, si aplica el principio de ejecución, arrastraría esa competencia. Ahora, no Claro. estaría tan seguro que el juez haga lugar a ese aspecto. Claro. Habría que ver también el tema de Lomas, cómo el juez lo aceptaría habiéndose ventilado con la ley de la 26.589 acá. Ese sería Claro, un inconveniente para Lomas también. sí, ahí el problema es que muchos jueces se declaran incompetentes, en principio, Claro. que ese es el Bueno, problema. doctor, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Muchas gracias, Delia. Bueno, si alguno más tiene alguna consulta, puede levantar la mano. Mientras hacen la pregunta, cualquier cosa también mi Instagram es nestor.e.solari, que siempre subimos actividades que hacemos en la facultad, tanto graduado como ahí en la facultad, así que Y ahora el compartir. 17 de noviembre Sí, tenemos el Congreso de Abogados de Niños de la Defensa Técnica de la Niñez en la facultad, sí, así que para los que invitamos. Es gratuito, 17 de noviembre todo el día. sí, es presencial. Bueno, ahí Gladys levantó la mano. Sí, Le Gladys. damos la palabra a Gladys. Sí, hola, ¿me escuchan? Sí, Sí. Buenas tardes. buenas Quería tardes. hacer una pregunta muy puntual sobre un expediente que tramita en Zárate y Sí, los menores tienen su colegiatura en San Isidro. Hubo un tema de competencia al principio porque se inició un expediente en San Isidro y se remitió a Zárate porque el domicilio de los menores era en Zárate. sí, Por audiencia de artículo 636, conversando la situación particular habitacional de los niños, su señoría determinó que debíamos presentar propuestas en sí, donde estaba el radio de la escuela, que era San Isidro. Se presentaron las propuestas y el tema es que ahora los chicos se van a mudar, días más, días menos, a San Isidro, donde además de tener su colegiatura van a tener su domicilio. La sí. pregunta es, la jurisdicción, o sea, el juez, la señora jueza que está entendiendo la causa, ¿continúa siendo Sí, competente? sí, en la medida que no se cuestione o no se discuta un nuevo centro de vida, sigue siendo ella. Habrá que ver si se introduce el centro de vida, si se considera que en ese caso cambió el centro de vida. Pero ahí, por eso digo, depende de la casuística del caso, porque en el centro de vida no hay, recordemos que no hay un plazo o un tiempo. Ok. Por lo tanto, ese cambio puede ser bastante rápido o no, de Sí, acuerdo exacto. a las particularidades del caso. Entonces ahí habrá que ver cuáles son los elementos favorables o no, si se integró ese nuevo medio o no. Pero si la contraparte llegara a plantear una cuestión de competencia, Sí, ¿su señoría tendría elementos para poder quedarse con la causa? sí, 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 porque está ahí en zona discutiendo. No Ok, modifica sustancialmente. perfecto. Gracias. Gracias. No, por favor. Bueno, muchas gracias, Gladys. Le damos la palabra María, ahora a María Soledad. Soledad. Soledad, podés activar el audio. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Doc. Buenas Muchas tardes. gracias por la clase. La verdad es que es excelente. Yo tengo una consulta en cuanto al centro de vida y también en cuanto a las denuncias de violencia a través del fallo que usted había comentado. Perdón, que había comentado la doctora. Vamos a suponer que el primero que haya hecho una denuncia por violencia familiar haya sido el progenitor, no sé, en la jurisdicción de Buenos Aires, Sí, y que incluso haya realizado varias presentaciones, no sé, restitución del menor o cuidado unilateral. Y posteriormente la madre haya realizado en otra jurisdicción el tema de los alimentos. sí. Eh,
¿cuál sería la jurisdicción competente en ese caso? Y para plantear los alimentos, si ella está en otro lugar, es competente ese lugar, porque, como decíamos antes, el hecho de la violencia me genera a mí un cambio sustancial en la convivencia. Entonces, a lo mejor yo me tuve que ir a otro lugar por eso. No es que cambió porque yo un día me levanté y dije, ahora me voy a vivir a tal lado. O sea, eso fue provocado por la ruptura que fue como consecuencia de la violencia. Perfecto. Entonces, la violencia fue en determinado lugar, pero resulta que ella está en otro lugar y planteó los alimentos ahí, debiera ser competente a donde está ahí ella ahora. Porque si no, le estaríamos obligando a que tenga que tener una residencia, un domicilio en el lugar donde fue la violencia. No condice eso con la lógica. Claro, lo que pasa que en este caso la violencia habría sido denunciada por el padre, primero en Pero no el importa, tiempo pero que no también. importa, pero que no importa porque hay una dinámica de que cuando una familia se produce la ruptura por cualquier circunstancia, y más aún por violencia, se modifica Claro, incluso en ese fundamentalmente caso cuando el centro de vida del niño haya sido cambiado ilegítimamente. pero que no, es que por eso decía hoy, el tema, si nosotros aplicamos rigurosamente lo legítimo en este tema, o ilegítimo, no estaríamos registrando esta dinámica. Claro. Porque esta dinámica, lo que provoca eso, si es que una persona se fue a vivir a otra provincia, está motivada en esa circunstancia de la ruptura, por violencia. Entonces, Perfecto. es cierto que el último domicilio, lugar de residencia, era acá donde se cometió la violencia. Pero si yo obligo a esa persona a que el juez competente sea ahí donde se cometió la violencia, estaría presuponiendo que esa persona se fue a otra provincia porque pudo elegir. Sí, en realidad pudo elegir porque a nadie la obligó a ir a otra provincia. Pero ese desplazamiento jurisdiccional está provocado por un hecho y por lo tanto, si esa persona se trasladó a otra jurisdicción, para alimentos en este caso, tiene que ser competente este juzgado, que es donde ella está. Porque no es que ya apliquemos el derecho internacional desde el punto de vista esto del forum shopping de los contratos, ¿no es cierto? Que sería la regla general. Es decir, yo no puedo modificar unilateralmente una competencia que estaba determinada por la ley. Sí, perfecto. Esto es válido perfectamente. Ahora, acá, cuando estamos hablando de estos juicios, estamos hablando de un hecho generador que provoca la ruptura de ese grupo familiar. Entonces, ese hecho generador, yo no puedo analizarlo ahí, que si yo me desplacé a otra jurisdicción es ilícito. O es totalmente irrelevante esto, lícito o ilícito, a este fin. O sea, se produjo la ruptura de la pareja. Entonces, obviamente, si yo tengo a cargo el niño y me fui con el niño, lo lógico es que no le pedí la autorización al agresor. Porque si la ley me dice, no, usted para trasladarlo a otra provincia le tuvo que pedir la autorización a lo que sería lo lícito. Entonces digo, pero ¿cómo? La ley me está exigiendo de que yo en esta circunstancia le pida la autorización a alguien que no me va a dar. ¿O ustedes creen que el agresor le va a decir, sí, ahora te doy la autorización, andate, a donde vos quieras? No. Entonces, No, Doc, por supuesto. Entiendo lo que dice,
La cuestión es que, por ejemplo, si esa mamá o ese papá quien haya sacado al niño de su centro de vida hubiera pedido, por Pero es que, ejemplo, a ver, un permiso para sacar, un permiso judicial, para cambiar el centro de vida del menor. pero no tiene, hay veces que no tiene tiempo, no puede ir a la justicia. A ver, el centro de vida está determinado también por una circunstancia lógica del contexto. Entonces, si yo tomo en abstracto, ese niño está viviendo 3 años en Capital Federal. Los padres están viviendo en Capital Federal. Vivieron toda su vida en Capital Federal. Bueno, entonces, si hay un expediente de violencia, de que se produjo la ruptura por la violencia, y la madre se fue a Tucumán con el niño, si yo tomo literalmente eso, digo, sí, altero el centro de vida, porque el niño vivió 3 años ahí. Claro. Ahora, lo que no estoy registrando es el hecho real, porque ese niño que fue a Tucumán fue motivado por esta circunstancia. Entonces, si yo le impido que en Tucumán tenga la competencia, estoy avalando el hecho generador de la violencia. Porque le estoy diciendo, bueno, ahora atenete a esto. Y ahí es donde no está registrado el hecho, digamos, el contexto de lo que tenemos que... E inversamente, uno dice, bueno, ¿cómo sería esto? Bueno, lo lógico sería, esto que decía recién, tener la autorización, sería lo lícito. Bueno, pero ¿cómo aplicamos lo lícito a este caso? ¿Cómo aplicamos? Le tenemos que decir a la víctima que le vaya a pedir al agresor la autorización. Sí. Ya eso sería ya contrario a la naturaleza. Pero además, vamos a suponer que la víctima se anima y va al agresor y le dice, dame la autorización. ¿Usted cree que el agresor le va a dar la autorización? Entonces, No, obvio que no. para esta circunstancia, el hecho de lo lícito e ilícito es absolutamente irrelevante porque es inaplicable. Por eso tengo que tener en cuenta, por eso decía ese factor generador, ese hecho generador originario, porque es el que produce todo ese desplazamiento. Por eso con un criterio de actualidad, yo no puedo tomar el centro de vida teniendo en cuenta donde físicamente estuvo esa persona la mayor parte de su vida, como dice incluso la ley 26/71. Porque eso puede ser como principio general. Pero a ver, vamos a suponer que el niño nace y tiene una madre que está privada de su libertad, está presa. Entonces el niño está en la cárcel con la madre. Transcurre 6 meses. ¿Dónde vivió toda su vida? En la cárcel. ¿Le parece que ese es un centro de vida? Si yo tengo que determinar. No, por supuesto que no. Claro. Entonces, lo que tengo que analizar, lo lógico es que uno en el centro de vida tome en cuenta como referencia el lugar, obviamente. Por eso decía, yo viví 3 años en este lugar, normalmente en mi vida de relación en este lugar. Vivo acá en Capital, en este barrio, bueno, mi vida de relación está ahí. Eso es claro y es en muchos casos totalmente aplicable. Ahora, no es una regla absoluta, porque aplicado ese criterio para determinar el interés superior del niño en otras circunstancias, es absolutamente irrelevante. Y esto uno lo ve en los casos de restitución internacional. Muchas veces un niño, niña, adolescente trasladado fuera del país, no habla el idioma, no se integró y hace 5 años que está viviendo ahí. Si yo tomo la referencia objetiva, decir, bueno, ahí está hace 5 años, ahí es su centro de vida. No, no es su centro de vida eso. O sea, está viviendo físicamente ahí, pero no está integrado ahí. Y no es lo que obviamente uno va a ser efectivo en ese caso.
O en el caso, como decía, si el niño durante 6 meses vivió toda su vida en la cárcel, porque está con la madre. Si yo tomo el elemento objetivo, es decir, bueno, yo donde esté viviendo su vida, relaciones con los presos. No, ese no puede ser centro de vida de esa persona. Porque ahí ese elemento que estoy tomando, donde está viviendo físicamente, para esa circunstancia, debe ser irrelevante. Claro. Muchísimas gracias, Doc. No, por favor. En el caso de violencia es muy importante este hecho que yo digo, porque si no el violento le puede pegar a su pareja y dice, bueno, al nene o a la nena no te lo llevas porque vive acá hace 5 años. Con ese criterio yo le pego a mi pareja, le digo, total, andate vos. El niño o niña se queda ahí. Si yo aplico literalmente esto, sería absurdo. Entonces, ese niño, esa niña puede ser que hace 5 años esté viviendo ahí. Y ahí está su centro de vida. Perfecto. En ese contexto. Pero si la madre tuvo un caso de violencia y se fue a otra jurisdicción, yo tengo que tomar en cuenta ese contexto ahí para determinar el centro de vida. Ya ahí decir, bueno, ¿qué quiere decir que tú entonces va a ir con el agresor? No, no, en ese caso no. Por eso digo, ahí hay que analizar todos los elementos, los factores que están en juego en esa particular circunstancia. Que en el caso de violencia es un problema porque muchos jueces ordenan la restitución a ese lugar, a donde está el agresor, tomando literalmente esta situación. Es decir, no, acá vivió 5 años, ¿por qué va a ir a vivir a otra provincia? Sí, eso es lo normal. Pero si voy al hecho puntual de por qué llegó a ese lugar, entonces ese interés superior del niño para determinar centro de vida tiene que tomarse en ese contexto. Por eso digo, no hay una definición legal. Lo que importa es analizar las distintas particularidades y elementos en cada caso. ¿Y cuál es el problema? Lo que estoy diciendo, que algunos jueces te toman esto como literal. Dice, ¿cuántos años tiene el chico? 8 años. ¿Hace cuánto está viviendo? Hace 5 años en Capital. Que vuelva a Capital. Y no es así. Porque la pregunta es, ¿por qué se fue de Capital? Ese es el punto. O sea, está claro que en Capital estuvo viviendo los 5 últimos años. Normalmente el centro de vida es ese. Ahora, la pregunta en este contexto, ¿por qué se fue de Capital? Pero aún en esta misma circunstancia, fíjense que aplicado esto, olvidémonos de violencia. Vamos en el caso de que se casen o vayan a convivir 2 personas que tienen 2 hijos. Y entonces, no es el lugar de residencia. Yo me voy, formo pareja con una persona que vive en Córdoba, que es de Córdoba toda su vida. Yo vivo en Capital. Formamos pareja y le digo, venite a vivir a Capital. Perfecto. Viene a vivir a Capital. Tenemos un hijo. Si yo aplico esta regla como aplico a muchos jurisprudencia, dice, bueno, nos separamos. No hay violencia, no hay nada. Nos divorciamos dentro de 2 años. Entonces mi conviviente o mi cónyuge me dice, bueno, yo voy a volver a Córdoba. Lógico. Y entonces yo le digo, bueno, volvete vos. Porque este chico hace 2 años que nació y vivió siempre acá. Claro, si yo tomo literalmente el centro de vida respecto de esto, digo, entonces no tengo opción. El chico se queda con el progenitor donde está ahí. No, yo tengo que registrar que si ellos se divorcian y ella vuelve a Córdoba y es de Córdoba, yo no puedo decir, claro, el chico vivió 2 años acá, es cierto. Lo cual no quiere decir que necesariamente vaya a volver a Córdoba. Lo que quiero decir es que yo tengo que analizar en ese contexto, esta circunstancia, para estar en igualdad de condiciones, las partes, porque de lo contrario sería una situación muy desigual respecto del progenitor, porque le impone
una determinada jurisdicción, o un determinado, perdón, un determinado centro de vida, por el hecho material y físico de que esa persona haya vivido ahí. Digamos, ese es el elemento que hay que ir superando como elemento único y determinante. Y no registra eso muchas veces la jurisprudencia. Porque hay personas, yo me voy a vivir con una persona que vino de Chubut, no conoce a nadie acá. Viene a vivir de Chubut, tiene toda su familia en Chubut. Vivimos 4 años y tenemos un hijo de 3 años. Y me dice, mirá, la verdad, yo me quiero separar. Perfecto, le digo, andate. Sí, pero tenemos un chico de 3 años. No, no, el chico de 3 años vivió acá. ¿Sí? ¿Y qué te dice la jurisprudencia? Sí, vivió 3 años acá, tiene que estar. Y entonces no está registrando el hecho generador de esa ruptura. Porque está limitando una circunstancia de que si bien el centro de vida, el sentido físico de este niño ha sido siempre ese, ¿no es cierto? Es porque la pareja vivía en ese lugar. Y ahí estaba el domicilio conyugal o convivencial o lo que fuera. Ahora, yo para analizar esta circunstancia de este niño de 3 años, digo, ¿va al colegio? No, no va al colegio. ¿Tiene vida de relación? No. Entonces puede ir con la madre. No, le estoy cambiando el centro de vida. No, no estoy alterando nada. Porque distinto tiene 16 años. Tiene el club, tiene los amigos, tiene... Ahí más difícil. Entonces le digo, andate a vivir a Chubut. Y el mismo niño puede decir, no, no, yo viví toda la vida acá. Está bien, perfecto. Porque una persona a los 16 años ya tiene esa vida de relación en la cual es más difícil, digamos, no tener en consideración esa situación. Ahora, en la mayoría de los casos que se da hasta, vamos a poner 4 años, 5 años, ese elemento debe ser irrelevante entre lo que estoy diciendo. Porque ahí tendrían que estar en igualdad de condiciones los progenitores. Y no le estoy alterando nada, porque a los 3 años no salían, imagínense, a los 3 años no puede salir por derecho propio autónomamente a cualquier lado. Entonces, sí, es cierto, literalmente vivió 3 años en su vida acá en Capital. Pero resulta que se separan los padres. Entonces, la madre se va a vivir a Chubut y a los 3 años deben estar en igualdad de condiciones. La jurisprudencia te dice, no, no, tiene que quedar acá en Capital. Y me parece que no se registra ahí el contexto de la circunstancia, porque vuelvo a repetir en este ejemplo que parece intrascendente, pero que es así. Digo, esta persona de Chubut me dice, yo no, la verdad, hace 5 años estoy viviendo acá y no quiero saber nada. Yo quiero vivir a Chubut. Claro, entonces le digo, andate vos. Y el niño, no, el niño vive acá. Eh, ahí es donde me parece que no cierra esta, o tiene una interpretación muy literal y muy abstracta esta, esta circunstancia, ¿no es cierto? Pero bueno, eso es lo que está discutido y lo que en todo caso se plantea en la jurisprudencia, ¿no? ¿Qué más? Es más, en el caso de violencia de género, si se va a otra jurisdicción, ahí con perspectiva de género le tiene que dar a la víctima el cuidado personal. Porque si yo aplico la regla general de donde vivió el mayor tiempo de su vida, va con el agresor. Y entonces la pregunta sería, ¿ese interés superior del niño es más conveniente que quede con el agresor? Porque ahí vivió 3 años y dice, bueno, me voy a quedar con el violento, como acá yo viví 3 años, tengo que seguir viviendo con este.
que hasta los 18 años va a vivir con el agresor porque está viviendo siempre ahí. O sea, el elemento del centro de vida es importante, pero no es abstracto, no es una condición, digamos, que todo lo demás es irrelevante, como parece ser muchas veces en la jurisprudencia. Eso es lo que me parece que habría que repensar para determinar esta cuestión, ¿no? Bueno, no sé si hay otra pregunta para ir terminando ya, son las 6. Sí, me parece que no hay más preguntas. Así que, Carolina, ¿te parece terminamos? Dale, sí, si no hay más preguntas, damos por concluido el taller de hoy. Muchas Dale. gracias, doctores, Gracias a ustedes. por la Gracias. clase. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta Gracias. luego, nos vemos Hasta en luego, el nos vemos, siguiente gracias. taller. Saludos. Así es. Gracias. Saludos.